vamos a empezar con el cursillo del tema de los microinversores y vamos a hacer una comparativa entre microinversores y inversores de stream. La primera duda que surge cuando vamos a hacer una instalación a día de hoy es, bueno, ¿seguimos instalando inversores tipo stream o empezamos a incorporar microinversores? Vale, lanzo la pregunta en el inicio de lo que es el cursillo y la vamos a ir resolviendo y comentando en el resto de los puntos. Vale, entonces los puntos que vamos a tratar es inversores de red. Vamos a hablar de inversores de red puesto que ambos son inversores de red, ¿vale? Tanto el microinversor como los inversores de stream. Vamos a hablar a continuación de lo que es una instalación con inversores de stream y pondremos un ejemplo. Pasaremos a ver lo mismo, pero en este caso con microinversores y con un ejemplo. Pasaremos al punto 4 para ver ventajas y desventajas. El punto 5 vamos a ver un poco ya, entramos en lo que son los microinversores APS, ¿vale? En general. Veremos los dos modelos actuales que tenemos a día de hoy, el APS System IC600 de 600 vatios nominales, el APS System QS1 de 1200 vatios nominales, para luego pasar a comunicaciones. Veremos las dos posibilidades que engloba la gama AP System, que son la EQR y la EQC. Pasaremos a ver las ventajas, una serie de ventajas a remarcar, que consideramos bastante interesantes desde el punto de vista técnico. Luego veremos también un poco el sistema en general junto con los accesorios y puesto que la gama de accesorios que tiene AP System es bastante extensa, pues seguiremos viendo un poco el resto de accesorios. Cualquier cosa, Francisco, cualquier cosa, en cualquier momento, si hay algo que no queda claro o necesitas hacer una pregunta, como somos pocos, pues nada, tú formulas la pregunta y entre Jesús y yo vamos a intentar resolverte pues todas las dudas, ¿vale? Vamos a empezar. Entonces, primero, inversores de red. ¿Qué son y cómo funcionan? Pues obviamente los inversores de red son aquellos que son capaces de coger lo que es la corriente continua y la tensión continua y transformarla a alterna, ¿vale? Pero lo importante aquí, el concepto importante es que el inversor de red, también llamado inversor de venta red, tiene la capacidad, obviamente, de enfasar con la línea de la red eléctrica o de la compañía eléctrica. Esta es la diferencia fundamental con un inversor de aislada, ¿vale? Bien, a ver, aquí esto salía de golpe. Sí, vale, bien, tenemos, no sé por qué ha salido en principio, bueno, tenemos dos topologías, como bien sabemos, bueno, a partir del inversor de stream y inversores y microinversores, pues esto lo que va a hacer es condicionar la topología, va a condicionar la topología de la instalación, ¿vale? Y vamos a verlo uno a uno. Vamos a empezar con los inversores de stream. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando utilizamos inversores de stream? Cuando utilizamos inversores de stream, sabemos que la corriente del stream es fijada siempre por el módulo de menor corriente, ¿vale? Limitando el rendimiento global del stream, obviamente. Vale. Vamos a suponer, es que esto en principio tendría que ir saliendo uno a uno, pero no sé qué ha pasado que ha salido de golpe, pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí, ¿vale? Obviamente una pequeña sombra lo que va a acarrear siempre es una caída en la corriente, puesto que afecta siempre más a la corriente que a lo que es la tensión y por lo tanto al final la potencia, que sabemos que es el voltaje por la intensidad, a pesar de que el voltaje más o menos se va a mantener constante, al caer la corriente lo que va a ocurrir es que la potencia del sistema va a caer, ¿vale? Por lo tanto, no solamente va a caer la potencia, sino que con el transcurso del tiempo, que es energía, vamos a estar aportando mucha menos energía. Aquí podemos ver el dibujito en el que realmente vemos la topología del sistema basada
en strings, ¿vale? Aquí se ve claramente cómo un panel va enseriado a otro y así sucesivamente hasta cerrar lo que es la cadena o string. Vale, el problema aquí es que cualquier perturbación, una pequeña sombra, ¿vale?, en uno de los módulos, lo que va a hacer es limitar la corriente y por lo tanto va a limitar la corriente en todo el string. Por lo tanto, esta topología de sistema basada en inversores de string siempre va a ser, pues, evidentemente mucho más sensible frente a perturbaciones, ¿vale? Sombras, temperatura. Hay que tener en cuenta que no solamente una sombra es la que va a afectar, puede afectar al sistema, sino que a veces también el hecho de que en los paneles estén a diferentes alturas también muchas veces trabajan a distintas temperaturas. Bueno, vamos a poner un ejemplo para ver esto más claro. Supongamos que tenemos 20 módulos de 30 voltios a 8 amperios, ¿vale? Entonces, la potencia que deberíamos de tener, obviamente serían los 20 módulos por los 30 voltios por los 8 amperios, que sería una potencia teórica de 4.800 vatios. ¿Vale? Esto sería lo que debería la potencia que deberíamos de extraer del sistema en condiciones normales sin que haya ningún tipo de perturbación. Vale, vamos a suponer ahora que de forma temporal tenemos una pequeña sombra que afecta a uno de los módulos, simplemente a uno de los módulos. Y bueno, esto es algo constatado y no es descabellado y la corriente perfectamente puede pasar de 8 amperios a 5 amperios. Claro, problema que como los 20 módulos están en serie, ahora la corriente que se fija en la serie son 5 amperios. Entonces la potencia final se ve baja de los 4.800 a los 3.000, es decir, hay un diferencial importante. Al comparar este diferencial con respecto a la potencia esperada, pues lo que obviamente vemos es que las pérdidas son exageradas. Estamos hablando de un 37,5% de pérdidas ante una perturbación que solo ha afectado a un módulo. Francisco, ¿bien? Lo digo un poco por tener un poco de feedback. Ok, vamos a seguir. En cuanto al tema, vamos a pasar ya a los microinversores. Vamos a ver qué ocurre con los microinversores. Aquí el concepto clave es que el microinversor controla muy pocos paneles y además los controla uno a uno. No solamente los controla, sino que los monitoriza. Entonces, la idea que se nos tiene que quedar en la retina es que cada entrada al microinversor es un panel y cada panel es un MPPT. Ok, perfecto. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Sí, estoy leyendo un poco, que de momento perfecto, vale. Bien, ¿qué ocurre con este tipo de topología en la que tenemos control MPPT panel a panel y monitorización panel a panel? Vale, lo que es la topología de la instalación cambia totalmente. Antes íbamos de un panel a otro en seriados, ¿vale? Y ahora lo que tenemos es una serie de microinversores que controlan, aunque aquí veamos un módulo, controlan de 2 a 4 módulos de forma independiente, prácticamente es como si hubiera un microinversor por módulo, ¿vale? Y cuando hacen la transformación de continua alterna, lo volcan a un bus común, a un recurso compartido, ya en alterna, ¿vale?
¿Qué pasa? Pues que evidentemente esto cambia bastante el panorama y hace que el sistema, la topología en sí, sea muchísimo más robusta y más eficiente frente a perturbaciones temporales. Vamos a ver el ejemplo. Estamos exactamente en el mismo ejemplo que antes, 20 módulos, 30 voltios, 8 amperios, ¿vale? Lo mismo, teóricamente tendríamos que estar generando 4.800 vatios. Tenemos la perturbación, afecta a un solo módulo, en este caso se produce exactamente la misma reducción en lo que es la corriente, pero ahora el panorama cambia bastante. Hay 19 módulos que siguen trabajando a sus 8 amperios, pero hay un módulo solamente que es el que se ha visto afectado por la reducción. Vale, esto va a implicar, obviamente, que el diferencial, la caída ahora es muchísimo menor. Entonces, hemos pasado de 4.800 vatios a 4.710 vatios, con lo cual el diferencial ahora es muchísimo más pequeño que en el caso anterior, que era un diferencial de pasábamos de 4.800 a 3.000 vatios. Por lo tanto, pasamos de unas pérdidas anteriores en la configuración tipo string de un 37,5% más o menos a no llega a un 2%. Conclusión, estamos ante, digamos, una topología de instalación que condiciona el microinversor muchísimo más robusta frente a cualquier tipo de perturbación. Y repito, cuando hablamos de perturbaciones, estamos hablando no solamente de sombras, sino también de condiciones de trabajo diferentes, como pueden ser de temperatura. Vamos a pasar a la comparativa. Disculpa, José Ángel, perdona que corte un momento. No, no hay le comento a Francisco, vuelve a la anterior. Sí. Porque es que ya no solo es el tema de perturbaciones, o sea, simplemente también puede ser el tema de a largo plazo el rendimiento de los paneles cae. Siempre hay paneles pues, que pierden más rendimiento que otros. Y luego también puede ser problemas de puntos calientes en células, que eso es relativamente bastante habitual. ¿Vale? Y o sea, que no hay que mirarlo recién puesto a la instalación, sino simplemente también en vistas a un largo plazo, ¿vale? Porque esos problemas en los paneles van a venir. Correcto. Simplemente era eso, José. Sí, no, eso obviamente a largo plazo hay que tener en cuenta que cualquier cambio que se produce, pues un panel que está funcionando en condiciones diferentes porque por lo que sea se ha degradado con mayor rapidez y lo que es el performance ratio ha bajado, pues como lo estamos tratando de forma independiente, pues el problema queda contenido, no va a afectar al resto de paneles. Eso es un punto importante a remarcar. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en el punto 4 ya vamos a poner un poco ventajas, desventajas de ambos, de lo que son los microinversores, ¿vale? Entonces, son muy fáciles y rápidos de instalar. Se pueden instalar, de hecho, se instalan debajo de los paneles. Tienen una IP67, son muy robustos, no contienen ningún tipo de elementos móviles. No tienen ventiladores, no tienen orificios, pues todo eso lo que hace es que electrónicamente sea muy robusto y la garantía base ya es de 10 años, ampliable a 20. Vale, también otro tema, si la instalación se hace como Dios manda, bien hecha, lo que es, y tenemos bien localizados los microinversores, teniendo en cuenta también que luego hay una aplicación que nos puede, ahora lo veremos luego, lo que es la sustitución y el cambio de uno averiado va a ser muy rápido, ¿vale? También de panel, José Ángel. Sí, también. El panel. Es verdad. Un panel averiado, uno de string, tienes que poner un panel igual o similar
mientras que aquí no te importa. Mientras que lo acepte el microinversor, tú puedes mezclar paneles de 60 células con 72, distintas potencias, distintas tecnologías de célula, no hay ningún problema. No te tienes que ceñir a estar buscando ese mismo panel. Con que encaje y Exacto. sirva es suficiente. Sí, 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 porque eso me acuerdo que era uno de los problemas, que o bien te quedabas con un string, ponteabas y te quedabas con un string con un panel Claro. menos, o bien tenías que buscar un panel que tuviera exactamente las mismas condiciones Sí, y era... es un problema a largo plazo, porque ahora mismo de vez en cuando llegan algunos correos de, oye, ¿tenéis Santec 280 de 72 células o panel de 180? Cosas que ya no se fabrican, Panasonics viejos, entonces es un problema más a largo plazo, ¿vale? Que siempre va a acabar pasando, porque al final siempre pasa algo con los paneles, ya sea el viento, que te rompe paneles o mil historias. Bueno, pues seguimos enumerando las ventajas. Bueno, hay una obvia que salta a la vista a partir de todo el razonamiento que estamos haciendo, que tanto la monitorización como el control, ¿vale? Es panel a panel, por lo tanto, cualquier anomalía, que es lo que estamos un poco comentando, o avería, va a ser, primero, fácilmente localizable y segundo, va a afectar muchísimo menos al sistema. Luego, hay que tener en cuenta que la inversión mínima, un microinversor puede funcionar con un único panel. Entonces, lo que es la instalación básica la podemos inicializar o iniciar de forma muy rápida, ¿vale? Vamos a ver cuáles serían las desventajas y aunque aquí pone desventajas, luego aquí añado una serie de puntos. Vamos a ver, en principio, a mayor potencia de instalación, evidentemente va a haber un mayor coste en cuanto al total en inversores, puesto que los microinversores suelen ser más caros. Ahí no sé exactamente de cuánto más, no sé exactamente el precio. De hecho, es un tema que no controlo. Luego, hay una limitación que no es una limitación en sí, sino más bien es un condicionante que hay que tener en cuenta, y es que este sistema viene con unos buses de alterna para implementar una cierta cantidad de microinversores y por lo tanto de módulos por bus, ¿vale? Entonces, para ampliar potencia, si hay que ampliar más de la cantidad que admite el bus de alterna, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es duplicar el bus de alterna, ¿vale? Es decir, añadir cableado adicional. Entonces, esto voy a explicarlo bien. Es decir, si nosotros vamos a utilizar un único bus, en ese bus de alterna, como máximo vamos a poder conectar 3 inversores de 1200, ¿vale? O bien 3 más 1, 3 de 1200 más 1 de 600, ¿vale? O bien meter 7 inversores de 600 vatios en el bus de alterna. Ojo, esto no quiere decir que la instalación no sea escalable y ampliable. Obviamente, si queremos ampliar la instalación, lo que tenemos que hacer es meter otro bus de alterna y meter pues otros 3 o otros 7 o otros 3 más 1. Eso es lo que quiero que quede claro, que una instalación con microinversores no tiene por qué ser pequeña. Una instalación con microinversores puede ser todo lo grande que queramos. Lo único que hay que tener en cuenta la topología de la instalación, ¿vale? En realidad, lo que vengo a reflejar aquí abajo es que el coste en cableado vendría a ser lo mismo, porque al final también vas a tener que meter los cables en los strings. Es decir, esto es obvio. Vale, es decir, es lo que resalto aquí, que lo único que cambia es la forma en la que agrupamos los inversores, ¿de acuerdo? De hecho, aquí tengo un link que si queréis más tarde lo podemos ver, y es una instalación de 32 kilovatios hecha con microinversores, ¿vale? Esto, como veáis, lo podemos ver luego al final. Bien, voy a entrar un poquito en detalle en qué son los microinversores APS y explicar realmente un poco todo lo que nos pueden ofrecer. Los microinversores APS surgen en el 2009 en Silicon Valley. Hay que tener en cuenta que es la ciudad de la tecnología, es
el lugar donde en fin, donde salen cosas novedosas. Lo que son los microinversores se basan en una tecnología bastante robusta, novedosa. No es novedosa, pero sí que se ha venido implantando recientemente, perdón, con carácter más, digamos, de forma más acentuada en estos últimos años, con el tema del uso de las FPGAs. Las FPGAs, aquí os dejo un link para que podáis consultar qué es una FPGA. Pero bueno, y si queréis al final podemos hablar de las FPGAs, como lo veáis. El principal desarrollador, el que inició todo esto fue Xilinx, basándose también en una idea militar, ¿vale? En tecnología militar, en 1984. La verdad es que son óptimas y muy apropiadas para el control de potencia por los tiempos de reacción en cuanto al control de puentes en H, etcétera, etcétera, en lo que es electrónica de potencia. Es un diseño más compacto, APS System sabe de esto y lo que ha hecho es incorporar, en vez de utilizar microcontroladores al uso, ha incorporado las FPGAs. Bien, vamos a entrar a los modelos actuales de AP System y vamos a ver básicamente los dos modelos que son el IC600, 600 vatios nominales, y el QS1 de 1200 vatios nominales. En ambos casos la eficiencia de salida está en torno al 97%, ojo, lo remarco, estamos hablando de eficiencia de salida, no de la eficiencia MPPT en la entrada, sino de la relación entrada-salida, ¿vale? Es decir, es de casi un 97%. Luego, un poco repetimos lo anterior, porque esto es importante remarcarlo, es un MPPT independiente por canal, es decir, por panel, y monitorización panel a panel. Y luego, además, permite poder combinar ambos en un mismo sistema, lo cual es también interesante. El AP System IC600, bueno, hay que tener en cuenta que estos inversores en esencia son monofásicos, ¿vale? Ahora un poquito más adelante explico que esto no implica que no podamos hacer instalaciones trifásicas. Está preparado para controlar dos módulos con dos MPPT independientes, lleva un aislamiento mediante transformador de alta frecuencia, es lo que en electrónica solemos decir aislamiento electrónico. Antes, hasta hace unos años, se utilizaba el aislamiento galvánico. Y luego tiene una cosa muy interesante, aunque realmente también hay otros inversores que lo poseen, otras marcas que lo poseen, pero yo no estoy seguro si hasta con este rango tan amplio, que es la posibilidad de corrección o control de la potencia reactiva, ¿vale? Son capaces de tratar de compensar entre 0,7 en avance con efecto inductivo y 0,7 en retroceso con efecto capacitivo. Esto es algo que a las compañías eléctricas pues, les interesa y lo sabemos muy bien todos los que estamos en el tema por el tema de la reactiva, que al final la facturan a las empresas. Bien, aquí un poco, esto sería, voy a intentar ampliarlo, esta sería la ficha técnica del IC600. Lo voy a comentar así un poco rápido. Podemos ver que los paneles van a oscilar en una potencia de entrada entre 250 a 375 vatios, que el rango de tensiones de trabajo MPPT está entre 22 y 45 voltios, que la tensión mínima a partir de la que empiezan a trabajar son 16 voltios y la máxima, la que nunca debemos superar, serían 55, como pone aquí abajo, son las dos entradas de 12 amperios, y luego ya tendríamos un poco la salida. Aquí hay un pequeño error en la que es la ficha técnica, pone 550 voltioamperios, y aunque sí que es verdad que son 550 vatios nominales lo que es capaz de sacar, no son voltioamperios, son vatios. Además, por el hecho de ser capaces de compensar la reactiva, esto no pueden ser voltioamperios.
Bien, el resto, pues eso, el resto es un poco, te habla de los rangos de tensión a los que puede trabajar, etcétera, etcétera. Luego voy a pasar a las siguientes características. Como hemos comentado, la potencia, lo que es la eficiencia, perdón, la eficiencia digamos, no pico, sino de forma permanente, relación entrada-salida, es de casi 97%, ¿vale? Y vamos a seguir para adelante porque el resto son características mecánicas, etcétera, etcétera. Bueno, el 1200 vatios, el QS1, es lo mismo, exactamente lo mismo que hemos descrito, solo que son 4 módulos con 4 MPPTs independientes. Lo mismo, un transformador de aislamiento de alta frecuencia, lo que hemos comentado, aislamiento electrónico. Lo mismo, capacidad de ajuste reactiva de la potencia reactiva entre más 0,7 y menos 0,7. Y prácticamente las características técnicas son exactamente las mismas, pero ya teniendo en cuenta la potencia del 1200. Esto creo que es exactamente lo mismo. Bien, vamos a pasar al tema de las comunicaciones. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción, la EQR y la EQC, que son las dos posibilidades que nos brinda el fabricante para la conectividad, tanto entre los paneles y, bueno, para conectar todo el sistema bien a una aplicación local o bien al cloud. Vale, la comunicación entre lo que es los módulos y lo que son los data loggers, lo que son las EQs, es por Zigbee, ¿vale? De hecho, la EQR, que en relación, la verdad es que a excepción de que no puede hacer la función de inyección cero, está muy bien. Una de las antenitas es la del Zigbee y la otra la del Wi-Fi. La EQR, perdón, la EQR puede trabajar como router y se le puede meter un pincho con tarjeta SIM en el caso de no tener router en la instalación, y lo único que no puede hacer es el tema de la inyección cero, ¿vale? Sería lo único que un poco la va a diferenciar de la EQC. La EQC, la verdad es que es muy completa, a pesar de que realmente la única diferencia con la EQR es que sí que incluye, digamos, el kit de inyección cero. ¿Se me oye bien? Perdón. Un pequeño feedback, por favor. Sí, ok. Vale, gracias, Paco. Pues nada, vamos, básicamente en pocas palabras, entre la EQR y la EQC son prácticamente lo mismo, solo que la EQR no va a poder hacer lo que es la inyección cero, y la EQC está un poco más, tiene los toroides, tiene incorporados los toroides para hacer lo que es la medida del consumo. Puedes hacer la comparativa entre el consumo y entre lo que la energía producida, te va a permitir hacer la inyección cero, tiene unas salidas a relés, etcétera, etcétera. Es decir, es más completa, pero no sé yo hasta qué punto puede llegar a merecer, a valer la pena, ¿no? Hay que comparar un poco y ahí habría que entrar con el tema de los precios, que no lo sé. Bueno, vamos a seguir para adelante. Y nada, hay dos ventajas que yo técnicamente considero que son muy importantes, que son, primero, esto entre comillas, el conjunto de todo el sistema está en el exterior, es todo IP67 a excepción de las EQs, ¿vale? Que son IP20, y esto es lógico. Pero la EQ, evidentemente, lo que hay que ponerla es en su correspondiente cuadro en el correspondiente cuadro de protecciones o control, que es donde debe estar, ¿vale?
una buena idea es sacar la antenita, la antenita fuera, siempre, si digamos el armario es metálico, para que no haga de jaula de Faraday. Y luego otra cosa muy interesante que últimamente está muy de moda es que todo el sistema es configurable desde una APK, desde una app móvil, compatible con iPhone, con iOS, con Mac, con Android, etcétera. Y luego, una vez ya, digamos, configurado y monitorizado el sistema desde la APK, ya podemos hacer el acceso a lo que es el cloud. Aquí la verdad es que se lo han currado bastante y no es nada complicado lo que es el proceso de configurar, registrar los equipos y darse de alta en el cloud. Bueno, aquí empezamos con el tema de sistema y accesorios, estamos prácticamente acabando. Esta imagen es bastante ilustrativa, un poco para ver lo que estábamos comentando. Aquí vemos lo que es el bus de alterna, ¿vale? El bus de corriente alterna común. A ella se le conectan los microinversores, ¿vale? Aquí vemos el terminador final, llegando un terminador final. De aquí iríamos a la caja de protecciones y control, donde debe estar la EQ, bien la EQR o bien la EQC, ¿vale? Aquí salvaguardada. Y luego ya, dependiendo de la opción, pues ya conectamos con el router y del router al cloud. Evidentemente, si utilizamos la EQC, puede hacer de router, y en el caso de utilizar, la EQR, y en el caso de utilizar la EQC, pues necesitaríamos a alguien que haga de router. Pero bueno, también se puede, como elemento Wi-Fi, incorporar a la red local sin ningún problema. Nada, aquí es un poquito ver en detalle lo que es el bus de alterna, como vemos aquí con este conector, digamos que sería el del bus, y luego aquí abajo vemos el conector que es el microinversor, ¿vale? La verdad es que es todo plug and play y bastante fácil de instalar. Estos son más accesorios. En fin, un poco lo que es el terminador final, lo que son los conectores, esto es una pequeña herramienta o desconector, y luego aquí en el caso de que alguna entrada de microinversor se quede sin panel o se tenga que sustituir el panel, sirven para tapar las entradas a la parte continua del microinversor. Estas serían las pinzas que incorpora la EQC, ¿vale? Para poder, por una parte, monitorizar en cabecera el consumo y por otra parte, aplicar la inyección cero. Esto sería un ejemplo de una instalación, ¿no? Vemos pues lo que hemos comentado. Lo que son los microinversores se quedan en la parte de abajo. Es bastante fácil lo que es el tema de la instalación, la verdad. Y nada, muchísimas gracias. Espero que se haya quedado todo bastante claro. Ahora pasaremos, si queréis, a un turno de preguntas y comentaros unas cosas. Bueno, sabéis que Tecnosan es una empresa que está trabajando en el mundo de la fotovoltaica desde 1976. Somos pioneros, realmente somos pioneros. Tecnosan es pionera en energías. Actualmente está participando en un proyecto de I+D+I en ciudades inteligentes con el propósito firme de incorporar lo que son las energías renovables al espacio o al entorno urbano. Esta colaboración se está haciendo con la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, el compromiso firme con lo que son los objetivos de desarrollo y sostenibilidad de la ONU, pues es un compromiso muy firme